Bienvenido a este nuevo capítulo de nuestro podcast con Biblia y sin filtro. Estamos entonces un día más grabando nuestro nuevo podcast con este primer capítulo que vamos a conversar de temas importantísimos en la vida cristiana. Así es. Pero sobre todo de temas que van a causar quizás impacto para algunos. Plantearlo sobre la mesa también, en las casas donde nos pueden estar viendo. Donde quiera que nos estén escuchando, Así van es. a ver este capítulo, ¿cierto? Y van a quedar impactados de lo que vamos a conversar, ¿cierto? Amén. Pero Amén. es una realidad. Por eso se llama este podcast Sin Filtro y con Biblia. Así es. Y vamos con el primer tema. No hay una palabra que duela más que la palabra infidelidad. Así es. Y es Fuerte. una palabra fuerte. Un tema fuerte, ¿cierto? un tema importante, súper importante. poco tocado, o Poco, quizás como tocado tabú ahí a casi, la... ¿cierto? Claro, Es sí, casi sí, tabú en las iglesias hablar de esta palabra. Pero, quizás por encima se claro, tocan, pero no a profundidad, podríamos claro. decir. Y bíblicamente también se toca, pero en un sentido más llevado, ¿cierto? Como de forma más sencilla. Así es. Pero la verdad es que la palabra infidelidad, ¿cierto? Acá tengo que dice que es una herida que no solo rompe matrimonios, sino que destroza corazones y aleja del propósito de Dios. Por supuesto. Creo que eso es importante, ¿cierto? Y Que nos aleja que del nos propósito aleje, de Dios. así es, Sí. ¿no? Y nos aleja directamente de Dios. Sí. Y en la comunicación y afecta, pero muchas aristas del Muchas. cristiano. Así que es un tema súper importante que vamos a tocar y partamos. Bien, vamos a hablar entonces sin filtro, pero con Biblia. Entonces, ¿por qué callar solamente deja que el veneno siga corriendo? Y esa palabra Así es importantísima. Esto puede ser importante para alguien que a lo mejor el enemigo también esté ahí susurrando en el oído y justo le llegó este episodio de nosotros Sí. y va a abrir sus Sí. ojos y hacer que no caiga en el pecado. Ojo, Claro. ahí es de bendición Que también. se libra de una tentación. Así A es. veces el enemigo pone tentaciones en el camino. Amén. Y las personas, ¿cierto?, van caminando su vida cristiana. Más cuando el matrimonio, ¿cierto? Es un matrimonio cristiano, es un matrimonio consagrado a Dios, empieza el enemigo ahí a buscar, ¿cierto? Por dónde ellos pueden caer. Oh, Y lo otro sí. también, que el enemigo no le gusta la familia. No. Tenemos que comprenderlo esto del principio. Entonces, cuando el matrimonio es potenciado, ¿cierto? Un matrimonio bueno, Wow, sí. un buen equipo, ¿cierto? El enemigo busca ahí donde hacerlos caer y avergonzarse. Sí, avergonzar Así sobre que, todo. Así que así es, mírame, un tema mírame a mí, súper... Mírame, lo que está hablando, mírame. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has sido traicionado alguna vez? ¿O te has sentido traicionado? ¿O incluso tú has traicionado alguna vez? Hoy vamos a ver lo Así que es. dice Dios Amén. acerca de la traición, porque la infidelidad es una traición, Amén. y lo que quizás nunca te han dicho en la iglesia. ¿Será una doble traición? Wow, esa es una... Oh, Así ese es. tema está fuerte. Porque traicionas a Dios primeramente, después a tu esposo. O sea, es de manera, no primero, Yo creo sino que es al una mismo triple traición, porque además nos traicionamos a nosotros mismos. Ah, por supuesto, no lo había visto de ese lado. Yo creo que... Es una triple sí. traición. No nos van a Sí. querer después. Así es, un tema súper... No se sientan, que no lo tomen así No, aludido, sí, no. Nosotros... Estamos impartiendo Bueno. de manera sin si sin nos filtro. funan, nos funan. Bueno, mencionar principalmente que la traición o de la infidelidad no es solamente física, sino que también es emocional. Así es. Y también actualmente puede ser de forma virtual, que este tema es impactante porque tenemos situaciones comunes, ¿cierto?, que llevan a la vida cotidiana de la persona a tener frialdad. Las redes sociales son frías, porque no hay emociones dentro de las redes sociales. Entonces, incluso hasta heridas no sanadas, ¿cierto?, provocan que el enemigo se aproveche de estas situaciones para poder hacer caer a los hijos de Dios. Entonces, El Señor podemos ver nos que ayude. hay muchos ejemplos, tanto en la palabra del Señor, como también ejemplos cotidianos,
que vemos, ¿cierto? Que porque más de nosotros, de todos nosotros conocemos alguna persona que ha cometido, ¿cierto?, este acto. Tristemente, Tristemente. tristemente, Y lo exacto. lo vemos también en la palabra. Amén. En la No, palabra del vámonos Señor. a la palabra. O sea, Que hay eso es lo mucha principal para de nosotros. lo que hablábamos el otro día, ¿cierto? De este gran varón que se equivocó, Sí, ¿cierto? A través sí. de la palabra. Y que Y este varón es el rey David. así Porque el rey es. David cometió una traición, una de las traiciones Así es. Más más dolorosa. dolorosas que me ha tocado leer de la escritura. Así es, dolorosa. Porque era un varón, ¿cierto?, que era conforme al corazón de Dios, como dice la palabra. Amén. Pero al final de cuentas cometió una de las traiciones súper, súper grandes. Es que el enemigo ahí maquinó. Maquinó para que esto fuera, Y en el su ocio. reinado fuera manchado, Claro. ¿cierto? Por el pecado. Pero sabemos, ¿cierto?, que tuvo un final esta historia, pero ha sido una de las historias que nos pone el tema ahora en la mesa. Sí, y que nos ha impactado mucho. A Amén. nosotros que siempre estudiamos la palabra del Señor, nunca habíamos visto este tema de esta perspectiva. Así es. Porque siempre en las prédicas, ¿cierto?, se trata como de entregar un mensaje que sea sanador y restaurador. Así es. Pero visto de una profundidad como de estudio, nos podemos dar cuenta que no fue sencillo, no fue algo simple que pasó. O sea, No, es esto para es- pasarlo desapercibido. Esto fue un plan. Esto fue un plan Exactamente. orquestado por el enemigo. Sí, sí. Y David cayó, ¿cierto? Cayó en este pecado. Y es por eso que estamos hablando de este tema, para que ustedes no caigan, ¿cierto? No caigan en esto. Para que tengan un Así es. consejo y quizás hay personas que ni siquiera van a la iglesia y van a escuchar Sí, esto y van por a tener supuesto, un consejo que por también les va a supuesto, servir porque sí. la palabra nos aconseja a todos. Bueno, ahora Es estamos, muy hermosa la estamos palabra del viviendo Señor. un momento en la actualidad donde la infidelidad está, pero a la Es vuelta algo de la común. esquina, sí. Esto es algo, sobre todo los adolescentes hoy día no quieren tener compromiso. No. Y como no hay compromiso, Exclusividad entonces, tampoco. menos exclusividad. No, no O quieren sea, exclusividad. Lo que quieren hacer, ¿cierto?, es vivir su vida con libertad, más que libertad, con libertinaje. Libertinaje, Exactamente, sí. Y la infidelidad no solamente empieza en el acto mismo, sino que primero se maquina en el corazón. Así es. Que es como lo vamos a ver en la historia. En los pensamientos, así es. ¿Por qué? Porque desde ya la palabra del Señor nos había enseñado en Éxodo 20:14 Amén. que no cometerás adulterio. Amén. ¿Cierto? Entonces, encontramos en la palabra del Señor, en esta historia del rey David, que lo primero que hace, ¿cierto?, es que el rey David no fue a la guerra, entonces tuvo un tiempo libre de ocio, y mientras tenía ese tiempo libre de ocio, observa, ¿cierto?, por la ventana y ve a una mujer que se estaba bañando. Y además dice la palabra del Señor que era de gran belleza, ¿cierto? Entonces el rey David ahí manda a sus personas, ¿cierto? A su gente que tenía ahí reunida, y los manda, ¿cierto?, a sus guardias a buscar a esta mujer y la trae, ¿cierto?, para poder tener una intimidad con ella. Y él sabiendo... Le da una orden. Exacto, es una orden. Por lo tanto, ahí vemos una parte importante que Betsabé, que se llamaba esta mujer, ¿cierto?, no podía negarse a la petición del rey, porque era la petición máxima. ¿Y dónde vemos esto? Que cuando sucede el acto, Betsabé, ¿cierto?, se tuvo que purificar. Y después, ¿cierto?, ella se va a su casa. Betsabé, ¿por qué estaba por ahí bañándose? La verdad es que eso es No, difícil no sale, ya. Claro, no sale ahí específicamente, pero sí sale que el rey David la vio porque estaba paseándose, ¿cierto? En lo que hoy día conoceríamos como si fuese una terraza. Ya. Entonces... Tiene que haber estado bañándose, me imagino, que en un río. O quizás en su propia casa. Y se veía. Claro, se veía porque el palacio Ya, era alto. Ya. Entonces, quizás Mira cómo observó se por la lee. terraza y ahí vio la tentación. Así es. Y ahí, ¿cierto?, maquinó un plan además. Porque era imposible que el Entonces, rey David... en ese dígame. minuto, mi amor, disculpa, se le fue el temor a Dios. Porque si en ese minuto, si hubiera estado el temor a Dios, hubiera evitado esto. Claro, se nubló el pensamiento, Se nubló. yo creo que se nubló todo lo que había vivido, ¿cierto?, en su vida y maquinó un plan, porque era imposible no saber que Urías era el esposo de Betsabé, porque Era su él compañero. era uno de los más fieles soldados que tenía Así el rey es. David. Además, o sea, hace entrever en la palabra que tenían una relación casi cercana. Entonces vemos en la palabra del Señor, ¿cierto?, que cuando se acerca esta mujer, ¿cierto?, al palacio y cometen, ¿cierto?, esta acción con el rey David,
después, además, ¿cierto? David, cuando ella se va a su casa, se da cuenta, ¿cierto?, que había cometido un error. Y como había sucedido que iban a la guerra y habían vuelto, ¿cierto? Quería que Urías fuese partícipe de la guerra, pero lo puso en el frente de batalla. Así es. Entonces, Con una sentencia como de una muerte. sentencia de muerte, Exacto. porque se sabe que los que estaban en primera línea, ¿cierto?, iban a morir sí o sí en la guerra. Amén. Entonces, ¿cierto? Traición. Antes de, esto es importante, porque antes de que fuese, ¿cierto?, a la guerra, David había urdido otro plan. ¿Por qué? Porque Betsabé quedó embarazada de Entonces este esto tiene encuentro. que haber pasado un tiempo. Tuvo que haber pasado un tiempo para Porque que a sucediera veces esto, sí. leemos la Biblia y pensamos que las cosas pasan Claro, de que todo segundo a pasó segundo. enseguida. Hay un tiempo, ¿cierto?, en el cual acontecen los hechos. Entonces tiene que haber pasado un tiempo para que Sí. David tuvo que trabajar mucho. Y tuvo que La pensarlo, mente, porque sí. sobre todo, ¿cierto?, cuando llama a Urías, ¿cierto?, que era el esposo de Betsabé, y le dice que vaya, ¿cierto?, y tenga otra vez intimidad con su mujer para poder además pasarle el hijo por debajo, o sea, como que era de Urías, pero realmente era hijo del rey David. Ujú. Entonces, fíjese la fidelidad que tenía este varón, que dice, no, rey, yo no voy a ir, sino que me voy a quedar cuidando el palacio, porque se quedó cuidando el palacio toda la noche hasta que al otro día van a salir a la guerra. Y ahí, ¿cierto?, es cuando David le dice entonces que lo pongan en el frente de batalla. Y esto es terrible, porque a mí la palabra del Señor me encanta. Pero además, la carta que envía con la sentencia de muerte de Urías, la mandó David con el mismo Urías al general. Entonces ahí lo ponen en el frente de batalla y obviamente Urías muere. Tuvo un triste final. Exactamente. Pero Entonces, se fue limpio, ¿cierto?, de pecado, porque era, dice la palabra de Dios, que desde jóvenes ellos estuvieron juntos, ¿cierto? claro, eso lo Así encontramos, es. lo podemos nosotros discernir, ¿cierto? Entender, porque resulta que el profeta de Jehová, ¿cierto?, va a enfrentar a David, y cuando Así enfrenta a David es. le empieza a contar una historia. Entonces esto da a que el pecado jamás va a quedar oculto. Exactamente, Siempre va a salir esa a la elección, verdad. y además siempre la consecuencia nos va a encontrar tarde o temprano. Amén. Tarde o temprano, aunque nos arrepentamos de nuestro error, la consecuencia nos va a perseguir y nos va a llegar. Y Amén. eso es lo que a veces los cristianos no entienden. Y Omiten, piensan, ¿cierto? quizás lo omiten que, también. claro, que porque cometieron un error, ¿cierto?, ya piden perdón y la Eso ya está consecuencia, listo. exacto, como que ya Sí. está borrado y no va a recibir la consecuencia. La consecuencia viene. Y amor, ¿sabes qué? Si estamos hablando de esto, de esta parte quizás no muy hermosa de lo que hizo David, no es para enlodar su nombre, no. Es para que nosotros saquemos en esta hora un aprendizaje. Para que ustedes vean, ¿cierto?, cómo estas cosas se van aumentando, como yo le decía, amor, empieza de pequeñito y se hace cada vez más grande hasta que esto ya tiene un final triste. Exacto, porque conocemos la historia, ¿cierto? Pero cuando se comete ese acto, ¿cierto?, se está rompiendo la ley. Así Que es. la ley de Éxodo, como dije, 20:14, Es decía, tajante. ¿cierto?, que no se debería cometer adulterio. Pero Jesús, atención con esto, sube la apuesta. Ya. Y cuando vamos a Mateo 5:28, la palabra del Señor nos dice que hasta mirar con deseo ahora es adulterio. Ay, le aumentó ahí Jesús. Entonces, claro, subió la apuesta. Así es. Y un cristiano no debería mirar con deseo. Es que lo que pasa es que cuando yo comienzo a mirar con deseo es que amplio mi mente, ¿cierto? Y doy la posibilidad de encontrar algo más. Claro, como que se da pase a que el enemigo se aproveche de esa situación y Sí. que pueda maquinar una circunstancia Así que pueda hacer caer al cristiano. ¿Y cuántos cristianos no conocemos nosotros verdaderamente y Así es. lastimosamente que Con sí miran tristeza. con deseo? Con tristeza Exacto. decimos esto. Que miran con deseo Así a es. hombres y a mujeres. Porque no es solamente exclusivo de los hombres. No, no, Sino no. que hay mujeres también que no podemos ocultar el hecho de las cosas que acontecen dentro de las iglesias. Que Dios son tenga misericordia. situaciones donde se ha vivido muchas circunstancias difíciles y que hoy día en la actualidad, gracias al Señor, por lo menos se pueden evitar. Y se evitan porque estamos nosotros más atentos a la palabra del Señor. Mi amor, ¿sabes qué? Cuando nosotros leemos esto de la Biblia,
esta historia, este pasaje, podemos darnos cuenta que el enemigo siempre trabaja de la misma forma, de la misma. Empieza, ¿cierto? Como conversábamos recién. Y hoy estamos siendo nosotros canal para romper todo esto y decir, ten cuidado, ¿cierto? El enemigo trabaja de esta forma y a lo mejor está trabajando en ti. Más que nada es eso, es poder evitar una caída, una tentación que el enemigo... Porque, miren, en Proverbios capítulo 6, versículo 32, la palabra del Señor nos dice, ¿cierto? Nos da a entender que el que comete adulterio carece de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto? Que esto es más profundo. Porque la infidelidad no solamente la vemos, ¿cierto?, entre las relaciones amorosas, sino que también en la relación que tenemos con el Señor. No, amor, ¿sabes y ahí es qué? Profundo. Exacto. Y emocionalmente también, porque si hay un tercero, esto al Señor no le agrada. No, para nada. Porque Dios no pone esta regla por un capricho, sino que para proteger la santidad, la confianza, ¿cierto?, que se tiene dentro del matrimonio. Amén. Y también dentro de la relación que tenemos con el Señor. Y lo dice explícitamente, o sea, no podemos servir a dos señores. Entonces no podemos serle infiel a Dios. Y en la otra parte del matrimonio, ¿cierto?, nos dice que no debemos cometer adulterio. Así es. Entonces, por todas partes, ¿cierto?, es algo malo. Un no muy grande, un no muy grande. Sí. Y hay una frase clave, ¿cierto?, para poder entender esto, y es que no solamente rompemos la relación que tenemos con la pareja, con el matrimonio, sino que rompemos un pacto directamente con Dios. Amén. Porque cuando nos casamos, ¿cierto? Amén. Nosotros, ¿qué es lo que juramos frente al altar? Amor. Es amor eterno. Amor eterno, así es. Y después, ¿cierto?, de jurar amor eterno, nos damos cuenta que lo hacemos en la iglesia delante de la presencia de Dios. Hasta que la muerte te separe. Y hasta que la muerte nos así separe. Así es. Entonces, es un tema que es amplio. Quizás se toma con ligereza, sí. Podríamos decirlo, porque si nosotros empezamos a, no sé, por ejemplo, hablamos con una pareja que se va a casar, tiene que ser el tema bien tocado. O sea, no se puede casar porque, es una decisión importantísima, y que tú vas a jurar un amor ante Dios y que vas a jurar fidelidad en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. No que tu esposo se enfermó, te vas, o tu esposo ya no tiene dinero, tú te vas con otro que tenga más dinero. No, así no es. ¿Qué es lo que pasa hoy día muy recurrentemente? O sea, las personas buscan un beneficio económico. Ten cuidado con eso. Ese beneficio económico supera el amor que Cristo nos entregó y que nosotros juramos delante del Señor. Amén. Entonces, quiero que vayamos directo, ya que estamos en este tema, a las consecuencias y las heridas que provoca una infidelidad. Vámonos. Porque primero tenemos el dolor emocional. Que el dolor emocional es terrible, porque es un sufrimiento constante, y que ese sufrimiento no disminuye con el paso del tiempo. Porque según el mundo, ¿cierto?, dicen que el tiempo lo cura todo. Pero sabemos que no es así. No. ¿Y cómo sabemos que no es así? Cristo. Porque cuántas personas no conocemos nosotros que ha pasado el tiempo, los años, son adultos, ancianos, y los dolores de la infancia siguen repercutiendo. Y a mí me enoja este tema. Porque de verdad que se provoca desconfianza, se quiebra la familia, incluso, no quiero meterme ahí, pero incluso hay enfermedades que salen a través de las infidelidades. Por supuesto. La infidelidad daña por todos lados. Por todos lados. Todo lo destruye, no hay nada. A ver, aquí no hay nada positivo. La infidelidad no hay algo positivo. No. Esto, mi amor, de que, porque el enemigo coloca esta idea, ¿cierto?, en la cabeza de que le voy a ser infiel porque yo amo a la otra persona y vamos a formar un lindo hogar y esto va a salir algo bueno. No. Tarde o temprano esto, Dios no lo aprueba, así que tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Y esto va a romper de alguna u otra forma. Fragmenta todo. Así esto se va a romper sí o sí. No hay forma de poder decir que una infidelidad o una traición va a salir bien. Porque vamos a David y Betsabé de nuevo, porque los tomamos como ejemplo. Cuando ocurre la acción, después del profeta, ¿cierto?, que va a enfrentar al rey David,
y le cuenta una historia donde le dice, había un hombre rico que tenía, ¿cierto?, muchas ovejas, Amén. muchos corderos, ¿cierto? Y había un hombre pobre que solamente tenía uno. Y esta palabra a mí me duele, porque tenía uno que dice que lo había criado desde pequeño y Sí, que juntos habían construido todo, su esposa. que era su esposa, Así es. y que además habían tenido hijos. Y eso es un detalle importante, no menor. Ya. Entonces dice que cuando enfrenta, ¿cierto?, el profeta, el rey David, le dice y le cuenta esta historia, que el hombre rico necesitaba sacrificar, ¿cierto?, uno de los corderos, y no mira a los que tiene, a los 100 que tiene. Supongamos un número. Se empecinó. ¿Qué hizo el que tenía al hombre pobre? Se empecinó con la corderita. Y lo sacrificó. Entonces el rey David se enciende en ira, ¿cierto? Y le dice al profeta, ese hombre es digno de... Vamos a tener que poner ahí en edición, ¿cierto? Ay. Pero es digno de... Entonces, ¿cierto? Se enciende en ira y le dice, ese hombre es digno de... Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Entonces, luego, ¿cierto?, de que enfrenta el profeta Natán a David, viene la consecuencia Amén. del error que había cometido David. Entonces, ¿cierto?, el hijo que tuvo David con Betsabé, en la profecía, ¿cierto?, que le enviaba el profeta Natán de parte de Jehová, dice que el que iba a pagar las consecuencias, ¿cierto?, iba a ser ese hijo. No iba a ser el rey David, sino que iba a tener misericordia de ellos dos, porque detrás de eso había un plan de parte del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando pasó el tiempo, dice que este hijo enfermó y el rey David empezó, ¿cierto?, a hacer cilicio. ¿Por qué? Porque se empezó, ¿cierto?, a llamar a todos los ancianos a que oraran por él y estuvo orando durante muchos días, ¿cierto? Y en los últimos 7 días ocurre la desgracia, ¿cierto? Y a pesar de todas las oraciones que David hacía hacia el Señor pidiendo perdón, lamentablemente no cambió su veredicto Dios porque ya estaba, ¿cierto?, destinado lo que había mandado a través del profeta. Amén. Entonces la consecuencia, ¿cierto?, llegó y alcanzó a David y a Betsabé. Y además David tuvo que tomar a Betsabé como su esposa por la acción que había cometido. Todo esto maquinado, ¿cierto?, por la cabecita del rey David. Ojo que ella, me imagino yo, que estaba pasando por un periodo pero tremendamente doloroso, Sí. porque había perdido su hijo, había perdido el amor de su vida, su esposo, porque David había generado todo esto, ¿cierto? Sabemos que David era el rey, entonces tenía que ser, ¿cierto?, lo que él se decía. Sí, lo que Se él decía hacía, se hacía. así Porque es. al final de cuentas dice la palabra que David tuvo que consolar además a Betsabé. Exacto, porque ella me imagino que tiene que haber quedado muy triste. Perdió a su esposo y perdió a su hijo. Bueno, nadie es rey, así que nadie tiene como Esa autoridad. esa autoridad para cometer ese pecado. Entonces ese es un impacto espiritual porque la separación, ¿cierto?, de la presencia de Dios, la Así es. culpa y la pérdida de la paz va generando, ¿cierto?, la tensión dentro de la relación y cuesta mucho volver a recuperar esa confianza, ese amor, ¿cierto?, esa lealtad y sobre todo, ¿cierto?, eliminar el dolor emocional. Por eso es que este ejemplo, ¿cierto?, de un deseo momentáneo que trajo... Imagínense, trajo muerte, dolor, división y todo eso por causa de un deseo No, momentáneo. y cómo debe reírse el enemigo, porque caen, ¿cierto? Y dañan esto tan hermoso que Dios une a las personas Sí. y les promete, ¿cierto?, la bendición, porque al momento de presentarme delante del altar es bendecido estos anillos, ¿cierto? Es bendecido este hogar, este matrimonio, y el Señor va a ser fructífero, ¿cierto? Sí. Mientras ellos sean personas justas, mientras sean un matrimonio con todas las leyes, ¿cierto?, cristiano. Entonces, que haya, ¿cierto?, un quiebre en esta historia es muy triste. Pero hay una buena noticia, porque el perdón es posible. Amén. Y la esperanza y la restauración siempre son parte de la bendición de Dios. Ahí viene una vez más y Dios recoge esto y vuelve a unir lo que el enemigo trata, ¿cierto? Intentó romper. Intentó. Sí. Por eso que una vez más nosotros hablamos de estos temas para que ustedes no se equivoquen, Claro. para que vean las jugadas del enemigo y para que cierren sus ojos si hay una posibilidad, ¿cierto, amor? Sí. De mirar
algo con deseo, y ojo con mirar las que ya están casadas y casados. Sí, sí, Ojo ahí porque ahí es un doble adulterio. sí. Cuidado con eso, así que fuerte, fuerte el tema de hoy. Pero en Juan 8:11 dice la palabra del Señor y le dice, ¿cierto? Vete y no peques más, Amén. ¿cierto? Y esa palabra a nosotros nos da una posibilidad de restauración grande, porque restaurar un matrimonio, por ejemplo, es posible, Amén. pero requiere verdad, requiere confesión, sanidad interior, pero Amén. sobre todo que Cristo esté al medio. Al centro, Porque así es. no hay otra forma de restaurar algo que el enemigo, ¿cierto?, había querido destruir. Dios puede rehacer lo que el pecado destruyó y lo que el enemigo, ¿cierto?, quiso realizar para poder quebrar una relación o algo, ¿cierto?, que Dios tenía predestinado o preparado. Amén. Pero el pecado destruye, pero hay una frase que dice que la gracia de Cristo reconstruye. Y eso es maravilloso. Amén. Por eso la invitación, ¿cierto?, es si nuestro corazón alguna vez se encuentra dividido, debemos volvernos a Dios antes de que sea tarde. Amén. Necesitamos darnos cuenta que el Espíritu Santo nos dé Discernimiento. ahí discernimiento, Discernimiento. ¿cierto? Y que podamos huir de esa tentación Amén. rápidamente y que si hoy día el corazón, como les decía, está dividido, volvámonos a Cristo antes de que sea tarde. Amén. Amén. Así es. Vamos Impactante. entonces a... ¿Le parece si hacemos una oración para terminar Amén. este Sí. primer capítulo? Ha sido un capítulo, va a ser cortito porque es el inicio, ¿cierto? Estamos recién Así comenzando. es. Nos ha costado un mundo hacer los en vivo de los Mucho. videos, de TikTok, de todas las cosas porque estábamos desconectados de las redes sociales. Pero ahora, ¿cierto? Vamos con todo en el nombre del Señor para Amén. poder, ¿cierto?, impartir de su palabra. Así que, Así es. ¿le parece si oramos? Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has entregado de poder participar de este podcast donde conversamos temas importantes. Te rogamos, Señor, que tu presencia desde ya sea restaurando los corazones que han sido rotos, quebrantados por el enemigo, cuando se ha intentado involucrar en alguna relación, en algún matrimonio, que eso sea deshecho, Padre amado. Te pedimos que tu bendición pueda, Señor, sobrepasar estas pantallas y que pueda recaer sobre todos los hermanos, las personas que están escuchando este podcast. Te pedimos, Señor, que tu bendición desde ya recaiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Y que tu presencia y tu buena voluntad, la cual siempre es agradable y perfecta, sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Desde ya les decimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan este podcast. Ya próximamente viene un nuevo episodio. Este es el episodio piloto, donde estamos recién comenzando, ¿cierto? Así y es. que el Señor nos siga dando gracia Amén. y acompañando en lo que vamos a hablar más Amén. adelante. Amén. Amén. ¿Quiere decir algo? Que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo, ¿cierto? En un nuevo tema para Vamos conversar. a dejar aquí el TikTok, Instagram, Facebook y todas las redes sociales que tenemos, ¿cierto? Para que vayan a seguirnos y también Amén. le den me gusta a las publicaciones que hacemos. Amén. Así que el Señor les bendiga y este fue un capítulo de Sin Filtro Y con Biblia. Amén.